De acuerdo con datos oficiales, ciudadanos arriba de 55 años votan 7 de cada 10. Y es ahí donde se están definiendo las políticas públicas, en la gente que vota. Si comparamos estos 7 de cada 10 personas mayores de 50 años con los apenas 4 de cada 10 jóvenes que salen a la urna, entendemos por qué el sistema político está completamente concentrado en capturar aquellas perspectivas, aquellas expectativas de la gente que sí sale a participar. Votar es ejercer un derecho político electoral, pero participar es involucrarnos en el sistema político electoral, tomando conciencia del significado de este ejercicio y las repercusiones que tiene, con el objetivo de reflexionar con los alumnos y la comunidad sobre la importancia de la participación en las elecciones y la responsabilidad de ejercer un voto informado. Dialogaremos en este 7º episodio con Virgilio Muñoz Alberic, quien coordina la comunicación y alineamiento creativo de Meveo. Es especialista en transformar la voz pública de organizaciones y líderes acorde con el cambio social para el cumplimiento de objetivos sustantivos. Como consultor, diseña estrategias de comunicación para proyectos de impacto nacional e internacional que han aportado soluciones únicas en momentos críticos a instituciones, empresas y cámaras. Fue jefe de la Unidad de Vocería, Análisis Político y Medios Internacionales de Presidencia de la República, además de haber sido investigador visitante en Columbia University y la Universidad de California en San Diego. Es maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM, así como reconocido visitante líder internacional por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Virgilio Muñoz Alberic, en Diálogos con la Comunidad. Bienvenidos a este nuevo diálogo de la 7ª temporada. Y hoy tenemos un invitado muy especial y que nos da mucho gusto porque los jóvenes siempre han tenido un espacio en estos diálogos. Vamos a tener un proceso electoral muy importante. Algunos lo han calificado como el proceso electoral más grande que ha habido en la historia de nuestro país, porque no solamente se va a renovar al Poder Ejecutivo, sino también al Congreso de la Unión, integrado por 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, los senadores, que también son de mayoría y de primeras minorías, y esto obviamente pues es un proceso ya en sí importante. En 9 estados de la República va a haber elecciones para renovar también el Poder Ejecutivo. Virgilio, bienvenido de manera virtual a la Universidad Olmeca. Espero que algún día pronto estés aquí pues para platicar en directo con los jóvenes. Señor rector, pues muy agradecido con usted y muy motivados de poder platicar con la comunidad de la Universidad Olmeca sobre este esfuerzo que llevamos ya varios meses encaminando a favor de la participación ciudadana, especialmente en el caso de los jóvenes, que como usted bien dice, viene una elección pues, la más grande de la historia, y al margen de los números que están en contienda, lo que estamos tratando de promover entre los jóvenes es justamente un ánimo favorable a la participación, un ánimo favorable donde sean conscientes de su poder de decisión. Hemos encontrado enseñanzas muy valiosas a lo largo de las últimas semanas y nos encantará poderlas compartir con usted y con su audiencia en esta charla. Quiero señalar esto porque es importante que este esfuerzo que Virgilio y un grupo de jóvenes están haciendo, y obviamente por eso nos sumamos a la Universidad Olmeca, no tiene un componente partidario, no estamos hablando de que vayan a votar por eso, es una decisión de cada uno de los ciudadanos de este país, que son los que van a ir a votar, cerca de 45 millones de personas. Pues esto es el componente de el por qué votar. Y yo, Virgilio, aquí haría muy rápido un resumen. Pues me tocó el movimiento del 68 y luego todo este proceso participé, te comento, en la reforma política de 1977. Estaba cercano a don Jesús Reyes Heroles, que fue el promotor. Y en aquel entonces, bueno, pues el tema fundamental, incluso después del movimiento del 68, Luis Echeverría redujo, ¿no?, los tiempos para la votación a 18 años, que los diputados y senadores también tuvieran una edad menor. Y esto nos habla de que durante mucho tiempo el tema de la participación política, y quizás sea uno de los elementos fundamentales del movimiento del 68, era
pues un monopolio concentrado en un partido político que estuvo además cerca de 80 años, ¿no? Con el regreso, etcétera. Y la democracia y la participación política pues se consideraba como un elemento fundamental. Paradójicamente, hoy que tenemos una democracia más sólida, de que hay elecciones que están seguidas y vinculadas por el Instituto Nacional Electoral, que tenemos ya un Instituto Nacional Independiente, ¿no? Después de la creación del IFE, que se transitó a un esquema de ciudadanización. Pero lo que llama la atención, Virgilio, es que tengamos que hacer este esfuerzo para convencer a muchos jóvenes de la necesidad de ir a las urnas y a elegir a sus representantes. Entonces, esta dicotomía, esta contradicción, ¿cómo la observas tú y qué tendríamos que hacer para revertirla? Justamente lo que hemos encontrado en este contacto estrecho que hemos tenido con comunidades académicas y laborales a lo largo de todo el país en los últimos meses es justamente que cada generación va encontrando una causa, dándole un sentido de causa a su participación. Como usted bien dice, generaciones anteriores se encargaron de poder sentar los cimientos de una democracia mucho más vigorosa, mucho más dinámica. Inclusive a la mía nos tocó justamente vivir este escenario que ustedes enarbolaron ese esfuerzo en términos de una mayor pluralidad. Y ahora esta generación que viene, la gente más joven, sí está, y no es un secreto, sí está más escéptica respecto del sistema democrático, pero también encuentra causas muy valiosas por las cuales participar y volcar alzar su voz en términos de asuntos de política pública o asuntos públicos bastante interesantes, ¿no? Puede ser entre ellos el acceso a mayores derechos, el acceso a la equidad, el acceso, la protección de la vida animal, el cambio, la lucha contra el cambio climático, en fin, lo que estamos encontrando en estas nuevas generaciones es que si bien no están en una línea de pensamiento tan lineal como nosotros teníamos en términos del régimen democrático, sí los movilizan causas específicas que tienen que ver mucho más con su entorno personal de vida. Y como usted bien decía al principio de su intervención, el esfuerzo de Meveo no tiene ninguna intención en favorecer a un partido político, a una candidatura en específico, a un programa de gobierno. Nuestro esfuerzo está decidido a que los jóvenes tengan conciencia del poder de su decisión, de que su voto realmente cuenta y de que las causas por las cuales ellos luchan en redes sociales, en las calles, en los salones de clase, cuando debaten con sus maestros o cuando conversan con sus compañeros de clase, es que justamente el voto es la manera de que tienen que llevar esas causas, esas inquietudes o esas expectativas de sus formas de vida a un escenario real de poder de decisión. A veces cuando ya tienes, diríamos, la mesa puesta y están todos los alimentos y los degustas, pues no te pones a pensar de dónde vinieron los alimentos, cómo se fabricaron, ¿no? Y hago este símil porque a veces olvidamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, la Constitución de 1907, cuando el presidente Carranza la envió, había un artículo que establecía que solamente podrían votar las personas que eran alfabetas, que sabían leer y escribir. Eso, afortunadamente, el constituyente de Querétaro lo modificó, pero, sin embargo, se mantuvo un esquema que evidentemente hoy ha sido ya resuelto porque fue hasta mediados del siglo pasado que las mujeres pudieron tener el derecho a votar. Y eso obviamente le dio una inclusión a este proceso porque también había ese pensamiento que las mujeres no deben ir a votar porque iban a ser manipuladas por sus esposos o por los grupos religiosos, etcétera. Y hoy, bueno, tenemos una posición más inclusiva. Esto se pierde de vista. ¿Cuál es el escenario de ustedes, los jóvenes? ¿Cómo observan esto? Y sobre todo, ¿cómo se pueden inocular de estos fenómenos que no entorpezcan o, diríamos, violenten sus derechos constitucionales a votar? Lo que hemos visto a partir de datos oficiales de la autoridad electoral es que los jóvenes tienen mucha emoción a salir a las urnas cuando cumplen 18 años. Es su primera vez, muchas veces motivados por su entorno familiar, por sus inquietudes personales, por su deseo de participación ciudadana. Y justamente una vez que pasa esa elección, se tardan 10 años en recuperar su nivel de participación que originalmente tuvieron cuando esa generación se tarda 10 años en recuperar su nivel de participación que tuvo cuando cumplió 18 años. La gente madura, se casa, tiene hijos, asume compromisos familiares, asume responsabilidades mayores
y se da cuenta alrededor de los 30, 35 años que realmente el voto cuenta y la participación tiene un peso decidido en su forma de vida. Y lo que estamos haciéndole un llamado a los jóvenes con completa independencia de sus preferencias políticas, de por quién vayan a votar o a quién se sienten más cercanos a uno u otro lado de las candidaturas en contienda, es que tomen conciencia de ese valor de participación, de que no se esperen 10 años en esperar a definir una decisión que puede afectar su entorno de vida, que puede beneficiarla o que está de acuerdo con sus expectativas en el entorno de su vida, de su vida comunitaria. Esa es la parte que estamos nosotros apelando a los jóvenes, a que no vean por el retrovisor, ver pasar el tiempo y que asuman el poder de su voto en términos de esa participación electoral. Había esta frase, la mayoría silenciosa, ¿no? Así nos llamaban a los jóvenes porque evidentemente no podíamos manifestarnos. Ahora, no sé si esta mayoría silenciosa, ¿por qué estamos haciendo este diálogo? ¿Por qué están haciendo este esfuerzo? Es que no caímos en un esquema retrospectivo y estamos teniendo otra vez una mayoría silenciosa que está, no sé si la palabra sea correcta, pero dejando de lado la posibilidad de influir hacia dónde debe ir un país, un estado, una región. Ese es uno de los puntos centrales que estamos abordando, señor rector, en este esfuerzo, porque cuando platicamos con los jóvenes, y a usted le ha de pasar en los salones de clase, en su comunidad académica, los jóvenes con mucha razón dicen, no, es que el sistema político no me habla, es que el sistema político no me representa del todo, es que no hay políticas públicas de largo plazo para lo que yo estoy esperando, y nuestra respuesta es, bueno, ¿cómo es posible que el sistema político te responda si tú no te pronuncias sobre aquellas cosas que te preocupan? Si tú no tomas una decisión personal en términos de definir qué opción política, cual sea que sea esta, te representa más y va a buscar y va a luchar por tus intereses. Así como tú peleas por tus intereses en las redes sociales, en las conversaciones con tus amigos, en la definición de cosas familiares, pues el voto también es una manera de atraer la atención de un sistema que no sientes que te representa al 100, pero que si tú te quedas callado, guardas ese por decisión, dejas que otros decidan por ti, y no hay una manera de que el sistema político se empiece a comunicar con esta juventud que también tiene expectativas y demandas muy valiosas como las que hemos platicado anteriormente en términos de la diversidad natural, del cuidado del medio ambiente, de la protección de la vida animal, de sus derechos más esenciales en términos de equidad, etcétera. Pero justamente lo que estamos invitando a estos jóvenes es que con plena independencia a sus preferencias políticas, alcen la voz este 2 de junio, se informen de las campañas políticas, vean cuáles son las propuestas de estos candidatos y cómo estas propuestas pueden incidir en su día a día, en sus expectativas de crecimiento y de desarrollo, y salgan el 2 de junio y se pronuncien a favor de alguna de ellas, cualquiera que ésta sea, recordando siempre que el voto es libre y secreto. Claro, y que pues en la urna, ahí en esa soledad de la urna es donde uno debe decidir, ¿no? Más allá de cualquier presión o lo que pudiera existir en un momento determinado. Tenemos una juventud muy deseosa, muy combativa en términos de sus derechos y de sus convicciones y sus determinaciones, y ahí están las redes sociales, y no quiero yo trivializar el tema de la red social, sino por el contrario, son mecanismos de comunicación que llevan a los jóvenes a partir de elementos de comunicación muy versátiles y muy dinámicos, a tener conversaciones mucho más profundas y mucho más detalladas respecto de sus expectativas y de sus pronunciamientos de lo que está pasando en el día a día. Y es ahí donde nosotros queremos decirles que la red digital tiene mucho valor, pero también tiene igual valor el voto el 2 de junio y tienen que tener conciencia de ese poder de decisión y salir a la urna a pronunciarse. No sé si compartas conmigo una idea que creo que lo que ha sucedido, y sobre todo porque los jóvenes, si vemos a esta joven sueca que está luchando contra el cambio climático y otros aspectos, dicen, es que las políticas públicas que hacen los gobiernos no son las adecuadas, o los gobiernos no dan los resultados que nosotros queremos. ¿No crees que las políticas públicas deberían dejar de ser más bien un monopolio de los gobiernos y configurar una participación para que pudiera ser más acordes a lo que los jóvenes en un momento determinado tienen? Porque cada vez que nosotros en las universidades hacemos eventos en donde se les pide su creatividad, que presenten sus modelos, pues observamos que la tienen, ¿no? ¿Y por qué se cohíben? Quizá porque estas políticas públicas no las observan como parte de su propósito, y porque no participan en la construcción o en la hechura de las mismas. De acuerdo con datos oficiales,
ciudadanos arriba de 55 años votan 7 de cada 10. Y es ahí donde se están definiendo las políticas públicas, en la gente que vota. Si comparamos estos 7 de cada 10 personas mayores de 50 años con los apenas 4 de cada 10 jóvenes que salen a la urna, entendemos por qué el sistema político está completamente concentrado en capturar aquellas perspectivas, aquellas expectativas de la gente que sí sale a participar. Y es lo que nosotros estamos queriendo decirle a los jóvenes. En la medida que tú salgas a participar, en la manera que tú definas, el sistema político te va a voltear a ver. Y queremos justamente romper ese círculo vicioso en términos de que las políticas públicas los jóvenes las sienten como lejanas a ellos, que no les representa, que les está hablando a otro sector poblacional, y que justamente cuando el joven madura y crece y se hace más adulto en su vida, entiende esta lógica entre la participación y los beneficios de las políticas públicas. Y lo que nosotros no queremos es que el joven se tenga que esperar 10 años en términos de beneficios y costos en el día a día, o en términos de su alejamiento del sistema político democrático, sin entender que el poder de su participación y de cómo su participación puede incidir en la modificación de presupuestos públicos, en la definición de definiciones de política pública, de programas de largo alcance, de programas de gobierno, de propuestas programáticas, no solo a nivel federal, a nivel estatal y municipal. Toda su vida está cruzada por estas variables, y no es justo que por haber comprado dudas del pasado o haber comprado mitos en términos del sistema democrático, estos jóvenes estén alejados de la urna y desprecien el valor de su participación a la hora de la jornada electoral. Cuando la reforma política del 77, que dio curso legal a partidos políticos, se estableció este modelo, ¿no?, que tenemos de elecciones en modelos mixtos, ¿no?, mayoría relativa y representación proporcional, pues empezamos a observar que la participación no transitaba más allá del 50-60% de la población, ¿no? Y algunos constitucionalistas y algunos especialistas en derecho electoral decían, bueno, ¿y por qué no hacemos lo que ocurre en otros países, Gracia, Chile, Uruguay, donde el voto es obligatorio? ¿No sería más fácil establecer un principio de esa naturaleza y decir, pues todos tenemos que ir a votar, porque el que no vote, obviamente hay sanciones? Se hablaba de que no podían salir del país o que no se les entregaría un pasaporte si no lo habían votado. Ese tema, ¿cómo lo vislumbras tú, Virgil? Sí es importante animar esta discusión en ese tema tan específico, y mi preocupación solo sería si esa obligatoriedad en términos de voto se traduce también en un respaldo emocional, en un respaldo racional también, a favor del sistema democrático. Es ahí donde a mí no me queda clara la transferencia entre obligación de voto y respaldo a un sistema de participación ciudadana. Y ahí es donde tenemos que encontrar quizá los mecanismos, como usted bien decía, el tema del voto, pero también el tema de incidencia en la definición de políticas públicas a nivel de ciudadanía, el tema de poder encauzar la conversación pública desde las propias organizaciones y universidades en los estados a nivel estatal y municipal, de cómo esta riqueza cultural de México y diversidad política encuentra distintos canales de comunicación y encuentra sentido a la participación ciudadana. Pero a mí sí me queda, cuando platicamos sobre este tema de la voluntad del voto, mi preocupación es cómo hacemos para trasladar ese acto de votar, y cómo hacemos para que podamos tener un sistema democrático mucho más robusto en términos del respaldo de amplios sectores de la población, incluyendo los jóvenes, que son los más escépticos en estos momentos. Este concepto del fortalecimiento de la civilidad, ¿no?, de los seres humanos debería empezar desde el nacimiento, ¿no? Es un elemento permanente. Pero también, antes de entrar al tema educativo, yo te diría, dicen algunos que como nos va en la fiesta, pues opinamos de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también su trabajo tiene que permear en el contexto de que el padre de familia, la madre, la familia en torno, los hermanos mayores que ya pueden influir en los jóvenes, y qué tanto los jóvenes pueden, diríamos eso, entenderlo como una buena, diríamos, promoción del voto? Toca un punto muy, muy interesante, señor rector, porque cuando hablamos con los jóvenes encontramos dos tipos de jóvenes, por decirlo de una manera genérica y a gran escala. Por un lado, los jóvenes que encuentran valor de su participación, de que son muy proactivos, de que convencen a sus compañeros de clase de asumir ciertos debates, de asumir ciertas conversaciones, de llevarlos
a la urna a votar, en fin, de organizarse en torno al día de la elección para poder acudir y expresar su decisión en la boleta electoral. Esa es como una de las vertientes de los jóvenes. Pero hay otros jóvenes también que hablan justamente de ese entorno familiar. Y dentro del entorno familiar, las mamás, las jefas de familia, las madres de cada uno de ellos, tienen un valor muy importante en la transmisión de los valores democráticos en el entorno de su hogar. ¿A qué me refiero? A que dicen, oh, es que mi mamá ya me dijo que tengo que ir a votar, ya me dijo que tengo que levantarme ese día del domingo y acompañarlos a la urna, tengo que estar ahí con ellos, yo no la quiero hacer enojar, entiendo el valor de la democracia porque mi mamá me lo transmitió, y aprovecho este espacio, señor rector, para que invitemos a todas las mamás de la comunidad de la Universidad de Olmeca a que transmitan esos valores, esa importancia de la participación, a que levanten a sus hijos el domingo 2 de junio y los lleven a votar con plena independencia para este derecho a la participación y que hagamos mucho más robusto el respaldo hacia un sistema que, como usted bien dice, nos da oportunidad de decidir a cada persona y poder influir en el rumbo que tiene nuestro estado, nuestro municipio y nuestro país. Me veo, señor rector, es un esfuerzo que ha acompañado a la autoridad electoral y que ha estado alineada completamente siempre con el INE. A lo largo del tiempo han habido distintas organizaciones que han estado trabajando a favor de la cultura de la participación ciudadana y ha estado en paralelo haciendo acciones de promoción justamente neutral, plural y apegada a la ley para motivar la participación ciudadana. Nosotros hemos encontrado una gran receptividad del INE en esta promoción de la cultura. La cultura democrática se construye día con día, que es responsabilidad de todos y que tenemos que actuar justamente para que los jóvenes, las nuevas generaciones encuentren el valor del poder de su decisión. Y lo que invitamos nosotros como movimiento, aprovechando este espacio que usted amablemente nos concede, señor rector, es que nos visiten en el portal de mbeo.mx, que encuentren ahí los materiales que estamos distribuyendo para promover la participación ciudadana. Son materiales muy frescos, cero políticos, muy apegados a las expectativas de los jóvenes, muy apegado al ánimo de una universidad académica que le gusta el debate, que le gusta romper esquemas, que le gusta discutir nuevas formas innovadoras de resolver los problemas públicos. Y ahí es donde cualquier comentario, tanto de la comunidad académica de la Universidad de Olmeca, nos es muy importante justamente para ir construyendo juntos este valor que tiene la participación ciudadana de cara a la elección más importante de la historia del país. Pero hay muchos jóvenes que sí están buscando una amplitud de derechos, que están buscando unas mayores oportunidades, que están buscando otra serie de demandas mucho más apegadas a su entorno y a su cotidianidad, pero no es alejándose de la urna como lo van a conseguir, sino por el contrario, decidiendo aquella opción que, si bien no la representa al 100, encuentra canales de comunicación para poder ir acercando las decisiones públicas a su entorno y a sus expectativas de orden personal. Hoy muchas instituciones a nivel planetario, pero más a referirnos a México, saben que su tarea primordial, la primigenia, es formar a estos profesionales, ¿no? Con competencias. Yo insisto en que sí, la calidad es un elemento importante en las instituciones de educación superior, como en una tienda, como en un restaurante, pero sobre todo con pertinencia, ¿no? Es que estemos acordes a lo que está requiriendo hoy una sociedad tan cambiante, después de la pandemia sobre todo, ¿no? Tuvimos un cambio disruptivo y decimos en esa universidad que pues el futuro nos alcanzó, ¿no? Nosotros habíamos planteado para el 2030 muchos cambios y el caso es que ya esos cambios, la universidad del futuro hoy es este componente. Y hay universidades que al tiempo que están fortaleciendo su aspecto académico han entendido, y esto Pimpes ha sido muy enfática, en que seamos parte de la construcción de ciudadanos. O sea, esta ciudadanía tiene que ser un componente que se forme, desde luego ya dijimos en las casas, ¿no? Desde el principio, pero al final del día el acabado, ¿no? Diríamos en un contexto arquitectónico, lo tenemos que hacer en las instituciones de educación superior sobre todo, porque son los que parten en ese punto. Y entonces yo te preguntaría, Virgilio, ustedes están aliándose con estas instituciones como la nuestra y otras más, ¿cómo logramos que esto no sea un efecto solamente temporal? Los maestros universitarios son los aliados principales que tiene la sociedad mexicana para transmitir estos valores. Y no dicho por académicos, no dicho por estudios profundos, sino justamente dicho y reconocido por los propios jóvenes. Ellos le creen a los profesores universitarios por encima de cualquier otro actor social que tienen en su entorno.
Y es ahí donde no importa si el maestro da clases de contabilidad, de arquitectura, de ingeniería, o de telemática, o de matemáticas aplicadas. Lo importante es que el maestro nos ayude y tenga conciencia de su papel social en transmitir estos valores de la participación ciudadana. Si el alumno se acerca con el maestro y el maestro resiste de este papel o da una opinión a la ligera en términos de meritar la participación ciudadana, el universitario se queda con eso y lo procesa desde esta perspectiva. Y lo que tenemos y lo que estamos haciendo es convenciendo a los maestros de que sean conscientes de este poder que tienen tan grande para poder moldear actitudes no a favor de un partido político, no a favor de una candidatura, sino a favor de la participación ciudadana y de cómo empezar a generar estos debates. Y lo que les hemos comentado es que no es a partir de un debate genérico sobre el valor de la democracia, sobre el valor del sistema político en su conjunto, sino de las causas y elementos que más mueven a los jóvenes, de su preocupación del día a día, de dónde se ven en 5 años y qué esperan de su entorno comunitario, de sus decisiones políticas para llegar en 5 años a donde quieren estar. No es alejándose de la participación, al contrario, es reforzando la idea de que participando se va a llegar ahí, pero para que esa conexión se dé, como usted dice, de largo plazo, es que los maestros universitarios nos tienen que ayudar a hacer esa conexión entre el mundo político y el entorno del día a día del estudiante que tienen enfrente y que les está pidiendo una opinión o cómo generarles una mayor conversación pública, una conversación entre sus amigos respecto a los temas que están abordándose en el día a día en su entorno comunitario, escolar o familiar. Los maestros universitarios tienen un gran papel con completa independencia a la rama académica que estén desarrollando en los salones de clase. ¿Qué importancia para ti, Virgilio, tiene este trabajo con los jóvenes, este trabajo en las instituciones, en las casas, para poder formar una ciudadanía que sea más perdurable y más sólida? A mí lo que me motiva mucho de platicar con los jóvenes y rectores es su reconocimiento de que hay adversidades, pero también de su poder como generación para cambiar o para modificar el orden de las cosas, ¿no? Este orden de las causas es muy motivante para mí escucharlo, porque como usted y hemos platicado a lo largo de esta charla, nuestra generación venía luchando por un sistema mucho más representativo, y estas nuevas generaciones luchan por causas que realmente los representen a ellos en su día a día, en su cotidianidad, en el nuevo mundo que están queriendo construir. Si esas causas quieren verlas en su día a día, la manera como podemos llevarlas es participando. No hay otra forma más que meter esas causas al sistema político, llevar esas causas a la arena electoral y a través de la participación ampliar la discusión de los temas que realmente vienen generando tendencia en estas nuevas generaciones que están buscando un mundo que, como nosotros lo quisimos también, mucho más justo, mucho más equitativo para todos y con mayores oportunidades en términos de desarrollo a sus expectativas y a sus demandas en el corto plazo. Hay que ir a votar, porque si tú no votas, otros van a decidir por ti. En el contexto del 2 de junio, ¿crees que esta arenga sea válida todavía? A los jóvenes les hemos dicho que si salen a votar solo 4 de cada 10 jóvenes, pues las generaciones más adultas están decidiendo por ellas. Aquí lo que yo les pregunto a los jóvenes es si quieren ser parte de esa decisión o si se van a quedar callados el 2 de junio y se van a quedar guardados en su casa. Quisiera cerrar con esta idea. La labor que tienen los profesores universitarios y los jefes de familia en la transmisión de estos valores de participación es crucial para que los jóvenes comiencen a tener un sistema político que les hable cada vez más, que se sientan cada vez más representados, y es a partir de la participación como podemos lograrlo. Virgilio, pues fue un placer platicar contigo. Espero que este diálogo fructifique, sea parte de esta semilla que ustedes están sembrando para hacer en México una pues sociedad más comprometida con su futuro, ¿no? Porque al final del día esta participación es lo que nos va a permitir revertir, hay que reconocerlo, hemos avanzado mucho, ¿no? Desde la Revolución Mexicana y en este siglo ya presente, pero todavía hay muchas circunstancias que debemos evidenciar, hay mucha desigualdad, todavía los derechos humanos que tanto se han luchado por ellos no se consolidan plenamente,
los derechos de hombres y mujeres, de los niños y niñas, están presentes como factores, ¿no? Entonces, ojalá que nos escuchen los papás para que tomen este papel o tomemos este papel que se ha comentado, las instituciones de educación, pues el papel fundamental en la formación de ciudadanos, y que todo esto pues conlleve en crear una estructura que sea de largo plazo, ¿no? Que la democracia es como una flor, ¿no? Hay que cuidarla, cultivarla y echarle agüita de manera frecuente, cotidiana, para que pueda florecer, ¿no? Y esa es al final del día la tarea que tenemos todos nosotros. Así es, señor rector, y nosotros desde el lado de Me Veo muy agradecidos con usted por promover la conversación respecto de la importancia de la participación ciudadana. A toda la comunidad olmeca, de verdad, gracias por el apoyo que hemos tenido de ustedes en los últimos meses para promover el tema de la credencialización, para que todos tengamos con mejores condiciones para poder participar, y ojalá que podamos continuar este diálogo, señor rector, a favor de la participación ciudadana. Por favor, cualquier duda, cualquier crítica constructiva y no tan constructiva alrededor de nuestro esfuerzo, siempre es más que bienvenido. Nos interesa mucho alinearnos con las expectativas, con los deseos de las comunidades, y eso en la Universidad Olmeca nos da le tenemos mucho reconocimiento porque nos ha permitido este diálogo para poder promover la participación, y estamos pendientes para continuarla. Gracias por la presencia y la confianza, y nos veremos pronto. Y a los que nos hicieron la gentileza de escucharnos hoy por las redes sociales de la universidad, a través de TVT, pues ojalá esto que hemos platicado tenga una influencia significativa, positiva, en el sentido de no hacia dónde, por quién, sino ir a votar para definir el futuro que todos queremos mejor para nuestro estado, para nuestro país, ¿no? Y en el contexto internacional, pues también que México siga siendo, ¿no?, un referente en el contexto democrático que tantos años se dedicaron para fortalecer. Virgilio, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos.